Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La reciente matanza de 5 agentes de la ahora intervenida Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, así como los relatos y versiones que surgen de este hecho violento, generan incertidumbre sobre cómo las fuerzas del orden están operando, señalan expertos. De acuerdo a las explicaciones que han trascendido, es que los agentes informaron que supuestamente el operativo lo ejecutarían en Colón y no en Corinto o Moa Cortés, como sucedió irregularidades por las que suspendieron a la cúpula de la DIPAN. Para profesionales y exfuncionarios de seguridad, estos y otros indicios evidencian que los agentes podrían haber actuado al margen de la ley, lo que provocan serios cuestionamientos a la institución. La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales inició las investigaciones correspondientes a fin de deducir responsabilidades disciplinarias de encontrarse en el proceso. Para algunos especialistas, la información compartida por Medicina Forense, una vez concluida la autopsia, detalla que los uniformados fueron torturados y al menos uno de los cuerpos fue descuartizado y quemado, lo que envía un mensaje de parte de la estructura criminal. Otros expertos opinan que llegó el momento de una depuración en toda la organización policial, ya que existen evidencias que estas instituciones estarían infiltradas y recalcan que es posible que haya existido o aún se deben operaciones que no son ordenadas por las máximas autoridades. Entre tanto, la población exige respuestas sobre este caso y la masacre en Trujillo, Colón, una tarea que mantiene a la fuerza pública en una encrucijada, considerando que deberán brindar seguridad y al mismo tiempo depurarse, así como llevar ante la justicia a quienes aterrorizaron al país con estos homicidios múltiples. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 25 de mayo. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Ha llegado el momento de iniciar una reestructuración total en los cuerpos de seguridad del país. Saludos a los colegas periodistas. Hoy día el periodista. Tengo distinguidos invitados. Ha llegado el momento de iniciar una reestructuración total en los cuerpos de seguridad del país. Esta mañana con nosotros la abogada investigadora especialista en Derecho Penal y Procesal, la abogada Reina Rivera. Buen día. Buenos días, mucho gusto saludando a todas las personas que están escuchando en este momento el programa La Entrevista y a las personas también que me acompañan en esta mañana en el set. Y a usted también, Raúl. Gracias. Don Henry Osorto, comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional. Buenos días, Raúl, a los compañeros aquí en el panel. Felicidades a los periodistas a nivel país. Y igualmente estamos en este punto, en este programa, para despejar algunas dudas de los temas del momento que se están ventilando a nivel país, de una forma técnica y profesional.
Gracias, el coronel en condición de retiro de las Fuerzas Armadas y criminólogo, don Agustín Avelar. Muchas gracias por la invitación, licenciado Raúl. Quiero extender un sentido pésame para todas las familias inocentes que fallecieron allá en Colón y para los policías que a diario mueren en cumplimiento de deber, pero los que mueren cumpliendo el sagrado honor de defender a la patria. Así que estamos aquí para acompañarlo y esperamos dar buenos resultados. Gracias, don Germán Licones, abogado especialista en Derecho Penal, criminólogo. Gracias, Raúl, agradecido con Dios por esta hermosa oportunidad que me da de estar aquí en este medio de comunicación para poder dar luces en torno a toda la dinámica que se está manejando en relación a las operaciones que realiza la Policía Nacional. Y pues felicito a los periodistas también, que es su día. Hoy pues felicidades, Raúl, ¿verdad? Y a todo su equipo y a todos los que hacen esa labor de darnos a conocer todo lo que acontece en Honduras y en el mundo. Bien, felicidades también a los motahuenses, que el equipo logró el campeonato ayer aquí en Tegucigalpa. ¿Qué tan grave es que los agentes supuestamente reportaron un destino distinto al lugar donde finalmente fueron encontrados asesinados? Henry. Bueno, partiendo de esa primicia y de lo que dan a conocer las autoridades oficialmente de que los agentes andaban cumpliendo otra misión, no exactamente donde se llevaron a cabo los hechos y donde perdieron la vida. Y creo de que, en primer lugar, el sentido pésame para todos los familiares, para todos aquellos policías que han caído en cumplimiento del deber. Recordemos que todas estas personas y estos policías que han caído y han muerto en cumplimiento del deber son víctimas de la criminalidad organizada. Y creo que todas estas personas hay que respetarlas en el sentido ya de que son víctimas y no hay que criminalizarlas. Pero sí, las autoridades oficiales, en este caso el ministro, el director de la Policía Nacional, el director de IPANCO, tienen que dar un informe totalmente real por qué estas personas han fracasado en una operación. Como policía lo digo porque muchas operaciones, cuando yo fui activo y comandé varias jefaturas a nivel país, en Olancho, igualmente fui jefe de inteligencia a nivel país, a nivel nacional y especialmente en Colón, en Atlántida, Cortés, que es donde exactamente se llevan a cabo este tipo de operaciones de criminalidad organizada, porque es el corredor que utilizan estas bandas. Y cuando uno va a llevar a cabo un tipo de operaciones, pues debe de manejar todos los detalles en relación a esa banda que va a ejecutar o va a proceder a capturarla o a decomisarle lo que corresponde. Y por lo consiguiente debe tener una información totalmente al milímetro más cercano para evitar una tragedia de esta. Es más, hay operaciones que se realizan y no es necesario hacer un disparo, y donde captura delincuentes de alto calibre criminal con armas, con AK-47, con granadas de fragmentación, y creo que aquí esta escena que nos ha dejado en Corinto es el reflejo para que todas las autoridades a nivel país, no solamente policías, porque aquí cuando se trata de hacer operaciones, ahí se involucra Fiscalía, el Poder Judicial, Inteligencia del Estado y otras instituciones que coinciden con el cruce de información. Y creo de que aquí no se debe de tener celos ni envidias profesionales, sino que dar toda aquella información que pueda ayudar y de esa forma organizar, articular una orden de operaciones y evitar que los muertos sean los policías, ¿verdad? Aunque la misión de la policía es proteger, pero tampoco va a dejarse quitar la vida, porque cuando un delincuente levanta la mano y tiene armas en su poder y está disparando contra la humanidad de los agentes policiales, el agente policial tiene que actuar conforme a derecho y con el estricto respeto a los derechos humanos, y por eso las armas asignadas, los fusiles, las pistolas y todo aquello
que son asignados a ellos es para que los utilicen en este tipo de acción. Y por eso creo que la ley es clara, el Código Penal es claro, el Código Procesal Penal. Y de esta manera también hacerse acompañar de un miembro de los derechos humanos para así evitar las críticas, los comentarios que las operaciones que se hicieron fueron mal hechas, los procedimientos no cumplieron con lo que dice la ley, y creo que aquí el hecho ya está. Lo único que hay que exigir es de que las próximas operaciones se hagan con todos los protocolos, con las medidas de seguridad, y no darle tregua a estos delincuentes. Que un delincuente que le quite la vida a un policía, pues hay que seguirlo por mar, tierra y aire. Si va para Israel, para Europa, donde vaya, hay que darle seguimiento, porque ya basta de que irrespeten a la autoridad. Yo recuerdo en los años anteriores, en los años 80, 90, el que tocaba un militar, el que tocaba un policía, pues era un hombre que se consideraba ya no apto para vivir. Pues yo no soy un violador de derechos humanos, yo siempre lo digo con un fin constructivo para que nuestros policías también no se desmoralicen y que tengan el apoyo de todas las autoridades, desde el presidente hacia abajo, porque hay policías que les da temor actuar conforme a derecho, por lo mismo, porque cuando ellos son enjuiciados legalmente por comisiones de derechos humanos, que también es el trabajo que ellos realizan, y aquí no estamos en contra de los trabajos de las diferentes instituciones, todo el mundo se debe complementar, y el policía debe actuar en una forma firme, segura, y darle seguimiento a todos estos casos y no dejar desarrollar estos criminales. Y yo creo que la culpa aquí no son las autoridades actuales, y no podemos comparar gobiernos anteriores con el actual, que antes no habían estos muertos que hoy se están dando. No, este es producto de una protección que ha habido por décadas, que han protegido a varios miembros del crimen organizado. ¿Y quién tiene la culpa? Pues es el mismo Estado, algunos funcionarios que se han prestado a este juego. Sí, dígame, Agustín, ¿qué piensa usted, coronel? Bueno, ya el comisionado Sorto ya fue muy amplio. Mire, los medios de prensa y los medios de comunicación me han estado solicitando, desde el día que ocurrieron los hechos, muchas consultas sobre lo ocurrido en Corinto. Hay que entender que ahí hubo irregularidades, hasta el menos letrado sabe al ver ese video que hubo fallas. No se necesita ser un experto para ver que ahí hubo irregularidades. Pero yo soy del criterio en lo personal, y con el respeto que mis compañeros de tribuna acá se merecen, creo que es algo que depende de la Policía Nacional. Aunque quien debería hacer esta investigación debería ser el Ministerio Público, porque no te puedes investigar a ti mismo. Me parece que esta gente que hizo este operativo cayó en una emboscada. Me parece que ya había una planificación para esperarlos. O sea que todos aquellos que están investigando este caso deben ver cuál es la dinámica de los hechos que ocurrieron y ver cuál ha sido todo el proceso, desde el que está filmando la operación, porque definitivamente, de acuerdo a lo que se ve en la escena del delito, aparentemente quien está filmando es alguien que es parte de ellos, de los que están adentro, del grupo criminal o grupo delictivo o cartel, como se le quiera llamar. Entonces, yo no quería hacer ninguna hipótesis, como les dije desde el comienzo, ni quiero hacer suposiciones de ningún tipo. Yo quiero esperar que estas irregularidades ya las conoce la policía, ya las conocen los entes que van a investigar el caso, y que sean ellos los que digan qué fue lo que pasó. Así que soy del criterio, y no quiero ni culparlos a ellos ni a nadie, pero quien haya hecho esa operación sabía que iba. Ya, se comete delito por acción y se comete delito por omisión. Eso es una realidad de lo que ha pasado a lo largo de todos estos tiempos. Entonces, mi criterio, Raúl, es que debemos esperar se está jugando la honra de 5 familias.
Estamos hablando se les hicieron honores, fueron enterrados con honores. Entonces la pregunta es si se le van a sostener los honores o no, o van a ser responsables o no. Va a ser la policía quien deberá indicarlo. Así que no pretendo hacer más explicaciones que esa y que sea la Secretaría o las autoridades que ellos nombren que hagan las investigaciones. Pero de hecho yo recomendaría que sea el Ministerio Público, porque esto va más allá que esa simple operación. O sea, tiene que haber alguien dentro de la misma estructura policial que tuvo que haberle avisado a los que estaban, al grupo delictivo, de que esto iba a ocurrir. Así que hay que ir desde los que hicieron la operación hasta los que pusieron la posible participación como intelectuales o los que sabían de la operación. Así que esperemos en lo personal el resultado de las investigaciones que haga la Secretaría de Seguridad. Icona. Bueno, mire, esto evidencia la fragilidad institucional con la que se ha venido manejando a los más altos niveles, aun cuando lo que querría yo escuchar de las autoridades, el ministro se comprometió en 7 días, o sea, este viernes dijo anoche que tenían que rendir el informe. Y ese informe, pues, ya ayer mismo salieron una orden de operaciones en otro medio de comunicación, donde establece que la operación iba destinada al departamento de Colón. Hay una orden de operaciones en donde establece que ellos tenían que ir a hacer una operación de inteligencia, de seguimiento a una estructura criminal de narcotráfico. Y de repente aparecen las víctimas, los ciudadanos uniformados, pues en un video donde están en el norte del país, en otro departamento. Mire, la supervisión es importante. Yo no puedo alegar ignorancia, máxime cuando vengo de una estructura vertical como es las Fuerzas Armadas de Honduras, en donde el sistema de mando y control y supervisión está bien delineado. Desde que tenía mi escuadrita, desde que tenía mi pelotón, yo tenía que saber a dónde estaba ubicado cada personaje. Imagínense, yo estaba asignado el 92 en San Antonio del Norte, en un destacamento. Yo tenía que ir a Mercedes de Oriente, no había carretera. Ahí estuve. Tenía que ir 4 horas a pie, madrugaba para ir a supervisar qué era lo que estaba haciendo el sargento, con los 4 o 5 elementos. De ahí me iba a Lauterique. O sea, yo tenía que estar supervisando y rendía un informe al batallón en Marcala. Entonces, ¿cómo es posible que hay una orden de operaciones donde establece inteligencia, recurso humano, logística, instrucciones de coordinación? Ese vehículo tuvo que haber llevado visible el equipo que llevaban, el martillo para romper la puerta, los escudos y todo lo demás si es un vehículo paila, porque adentro solo cabían los 5 policías. Entonces, durante el trayecto tuvieron que haberse reportado con el jefe que los mandó, pues, o el jefe que los mandó tuvo que haberlos llamado a ver cómo va la operación, por dónde van. O sea, eso es normal en las Fuerzas Armadas de Honduras y en la Policía Nacional. Entonces, ¿por qué obviar esos protocolos que ya están diseñados para que den resultado? Claro, luego mencionan que el allanamiento es ilegal, escuchando al ministro ayer. Y luego añade el ministro que la policía se mantuvo en un estado de sección parcial, en donde los policías se acostumbraron a hacer allanamientos sin orden judicial. Eso es más delicado todavía, hombre. O sea, ¿cómo es posible que nos hayan tenido casi 4 años en estado de sección parcial? Bueno, legalmente nunca fueron aprobados más de 22 ampliaciones del estado de sección parcial por el Congreso Nacional, tal como le establece el artículo 187 constitucional. Creo que solo 2 de los estados de sección de las ampliaciones fueron aprobadas por el Congreso Nacional.
Miren qué insumos son los que van saliendo cuando se empieza a entarimar una investigación. Y dicho sea de paso, mi coronel, sí está la ATIC y está el Ministerio Público incorporado para que haya transparencia en la investigación, pero hay reglas del don de mando que los mismos policías lo saben. Aquí tenemos un policía sordo que antes de ser inspector, subinspector, ascendió de subteniente en las Fuerzas Armadas de Honduras. Conocen las reglas de mando. Entonces, ¿por qué obviar algo tan importante en lo cual pues nos vemos inmersos? Pues una institución que nos da la seguridad a todos los ciudadanos, y no solamente a nosotros, también el derecho a la propiedad. Pero yo entiendo, como bien decía mi coronel, las víctimas pues hoy están pues en la presencia del Señor, pero cuando a mí me mandaban una misión, yo iba resuelto. Yo llevaba mi equipo, llevaba mi gente, escogía la mejor gente, y si me tocaba, tocaba. O sea, yo nunca le iba a bajar el arma a un delincuente. Nunca. Ahí caía con las botas puestas. Y eso sí me llamó la atención, que no sé si ellos se sintieron sobrepasadas sus capacidades, solo ellos saben, y los delincuentes que hicieron el daño, en relación a haber hecho tal vez algún, no acto heroico, sino un acto en defensa de su humanidad. Pero bueno, las investigaciones esperamos que surtan los efectos y que se aplique la ley. Porque si dejamos que esto quede impune, le hace un daño enorme a la Policía Nacional en relación a las actividades que ellos ejercen para proteger a la ciudadanía. Raúl. Sí, no, pero voy con ella. Abogada, sus consideraciones iniciales. Sí, bueno, tal vez mencionar que quienes estamos en esta mesa, soy la única que no he pertenecido a cuerpos de seguridad o de defensa, entonces no voy a entrar en los detalles de los operativos policiales, pero sin duda, el solo ver el video, uno presume, y la zona donde se estaba desarrollando, que yo creo que es un tema muy importante, la zona de Corinto, es una zona fronteriza. Sabemos que el crimen organizado opera en toda América Latina, pero particularmente los corredores fronterizos son zonas que se les suelen llamar zonas porosas, zonas donde suelen operar redes criminales que pueden tener vinculaciones incluso transnacionales. Ha trascendido a medios de comunicación que posiblemente esa red criminal podría tener vínculos con este poderoso cártel que ha hecho en México masacres masivas de autoridades policiales, que se ha tomado ciudades enteras, Jalisco Nueva Generación, es mencionado, que podrían haber vínculos. Entonces, cuando se hace un operativo frente a una red de crimen organizado que está en una zona fronteriza, con posibles vínculos transnacionales, si usted es policía y está escuchando este programa, no permita que se vayan sin todo el resguardo. Mire, uno contrasta el video del camión policial cuando va llegando a investigar en la zona y a saturar el territorio después de los asesinatos, con el carro paila y ellos abriendo, bueno, sin acompañamiento judicial, sin resguardo de ningún tipo, sin mayores medidas de seguridad, más que sus propios cuerpos y las armas que porta la policía, que usualmente no son armas largas. Entonces, definitivamente el operativo falló en muchas cosas, pero también la autoprotección como parte de la vida humana propia, ¿no? Si yo soy policía, ¿por qué voy a aceptar que me manden operativo en una zona fronteriza en relación a drogas sin todo el aparataje que se necesita para los operativos policiales? Y que las personas que me acompañan aquí lo describen mejor que yo, porque nunca he participado en un operativo de esto. Lo que quiero citar nada más, porque cuando me invitaron al programa me puse a leer un poco, medios como Inside Crime y algunas investigaciones incluso de la SJ, etcétera. El crimen organizado en este momento, sus vínculos con
la extorsión, la trata de personas. Mire, la cantidad de personas desaparecidas últimamente en este país, particularmente muchachas, jóvenes, niños, niñas, etcétera. El hecho que el país ya se utilice también como zona donde se siembra la hoja de coca, todo eso nos dice que el crimen organizado en Honduras ha evolucionado a unos niveles donde realmente se está enfrentando a redes muy complejas y que no pueden ser enfrentadas bajo esos métodos, bajo los métodos de un operativo convencional, tal vez para capturar a una persona que ha cometido un hecho de violencia de manera delincuencia común, que podría ser ocupar ese nivel de fuerza, pero cuando se enfrenta a redes criminales, el nivel de la inteligencia policial, el apoyo de la fiscalía, el apoyo de una orden judicial, etcétera, es mucho más complejo. Entonces, por eso se debe de investigar. Y si bien es cierto, estoy de acuerdo, la DIDAPOL debe de hacer investigación, pero más orientada a procesos y también a este tema de la orden, una orden que salió para una zona, pero considerando la verticalidad de la fuerza, podría ser también que en el camino se les desvió también, se pudo haber recibido una llamada, decirle, bueno, te mando para acá, pero te vas para allá. Eso no lo sabemos y todo eso se tiene que investigar. Entonces, el hecho que se hayan separado las autoridades que estaban al mando de la DIPANCO para poder hacer una investigación, creo que eso es importante porque eso garantiza mayor independencia en la investigación, pero el hecho de que las investigaciones también se hagan por órganos independientes, en este caso el Ministerio Público, también forma parte de las garantías de saber qué pasó detrás de ese operativo, pero yo quisiera quedarme más allá de este caso. Hay muchos casos en el país donde se viene señalando también de fallas en los operativos que podría estar haciendo la policía, porque muchos de los detenidos al día siguiente están saliendo en libertad en los juzgados. Entonces, tenemos que ir más a fondo de qué tanto la eficiencia en el trabajo de la Policía Nacional nos arroja eficiencias en condenas, eficiencias en reducir la impunidad, porque si bien es cierto, ha habido una reducción en el número de homicidios, aunque los primeros 5 meses de este año, en relación al 2025, algunos medios hablan del 5 al 8% de que volvieron a subir las tasas de homicidio, pero en general, esa baja en la tasa de homicidios en relación a lo que teníamos hace 10 años, por ejemplo, no se traduce en resultados concretos en el sistema de justicia penal con sentencias efectivas. Se menciona que de la mayoría de los homicidios, masacres que se cometen en Honduras, solo el 9% llegan a una sentencia condenatoria. Es decir, las cifras de impunidad son escandalosas. Y si lo trasladamos eso a todo tipo de delitos, las cifras de impunidad siguen siendo muy altas. Entonces, el tema es qué tan efectiva es nuestro sistema de seguridad y justicia en este momento para combatir redes tan sofisticadas del crimen organizado que realmente han diversificado. Es que ahora ya no es que uno se dedican a una cosa, o sea, una misma red criminal se dedica a múltiples tipos de delitos: tráfico de armas, tráfico de personas, extorsión, crimen de tráfico de drogas, etcétera. Entonces, ese nivel de sofisticación de las bandas criminales o redes criminales en Honduras y en todo el mundo en general debe de ser abordado con muchísima inteligencia. Se ha emitido en el Congreso Nacional ahí un nuevo decreto que hay que investigarlo porque también, que hay que estudiarlo porque están creando, por aquí anoté, lo que pasa es que ya estaba un poquito como con sueño, una dirección que estaría centrando a la ATIC, la Policía Militar, la DPI y actividades que hace las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es una creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, que salió publicada en la Gaceta este fin de semana, este sábado. No me dio tiempo de revisarlo, pero necesitamos saber qué se pretende con esto y que las autoridades den cuenta de cuál es su estrategia, cuál es la estrategia de seguridad para los siguientes años en nuestro país y particularmente también cómo se articula con la eficiencia en el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad y la lucha contra el delito realmente en general. ¿Qué protocolos internos de la policía fueron violentados en esta operación? Ok, viéndolo así, como todo el mundo lo ha podido captar a través de diversos medios de comunicación,
Bueno, el protocolo, lo fundamental fue la no coordinación institucional, porque recordemos que estas bandas de crimen organizado transnacionalmente operan y ellos operan con la misma dinámica en todos los países. Esto va cambiando de acuerdo cuál es la presión que ejercen las autoridades en cada país. Ejemplo, ahorita, la muerte de estos 5 policías, pues ellos actuaron porque la misma institucionalidad les dio el espacio, porque ellos hicieron el trabajo de contrainteligencia, de vigilancia, sabían que solo iban 5 policías, que solo iba un vehículo, y especialmente se fueron a una zona caliente. Todos los puntos fronterizos a nivel país y a nivel de todos los países de Centroamérica, por lo general son dominados por el crimen organizado para el tráfico de drogas y diversos delitos que dice la abogada aquí, como el secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículos, asesinatos y otras series de delitos conexos que se dan por la misma dinámica, por el mismo compromiso que tienen las organizaciones criminales en captar la mayor parte de recursos económicos, porque saben que tienen controlado esa zona, tienen controlado ese país, y entonces, y si hay un control, ellos explotan al máximo cualquier actividad ilícita para sacarle provecho. Y entonces, ¿quién es el culpable para que estas bandas organizadas actúen tan libremente? Estos no estaban operando desde hace una semana ahí. Y no me voy a referir a esa banda exactamente, sino a los diferentes grupos que operan a nivel transnacional, que utilizan nuestro territorio como una zona estratégica y en la cual ellos montan vigilancia. Cuando estos policías quisieron llegar a Corinto, estos fueron detectados desde que pasaron por San Pedro Sula, pasaron por Baracoa, por Puente Alto, Cineguita, Omoa, cuando ya quisieron llegar a Corinto, ellos ya le tenían todo, como decimos, el plato servido. Estos van a entrar aquí, van a entrar por aquí, nosotros los vamos a esconder aquí y aquí los vamos a atacar, y fue lo que hicieron. Entonces creo que aquí faltó coordinación, mayor presencia policial, militar, asignar un helicóptero, porque si ven un helicóptero volando en la zona, un delincuente no va a ser capaz de dispararle a un agente policial. Y si ve que él está rodeado por 5 cordones de seguridad, igualmente él jamás va a hacer uso de las armas, porque él dice, me van a matar, y yo de la cárcel sí puedo salir, pero si mato a alguien, me van a matar. Entonces creo que aquí los policías que fueron a esa misión, no sé quién ordenó, porque aquí yo no voy a juzgar a nadie, no voy a juzgar a los policías muertos, porque ellos son parte de las víctimas del crimen organizado y no los podemos criminalizar, simplemente estamos dando esta recomendación y que se llegue a fondo de la investigación, porque aquí tiene que haber un culpable por haber llevado al fracaso a estos policías, porque por las malas decisiones, el mal manejo de información, porque yo sé que algunos oficiales no es que no tengan la capacidad, pero han llegado muy prematuramente a muchos puestos. Y aquí cuando tú llegas prematuramente a un puesto, no tenés esta cosmovisión de país, cómo opera, y aquí la seguridad nunca debe de faltar. Entonces, entre mayor seguridad hay, mayor protección para la gente policial, para la población. Entonces creo de que aquí lo que hace falta más es un cruce de información por parte de las Fuerzas Armadas. Sí, Fuerzas Armadas es especialista, hombre, en inteligencia. Antes tenían el 316, hoy tienen contrainteligencia, que es lo mismo, inteligencia del Estado. Pero yo veo que aquí inteligencia del Estado lo que anda haciendo es cuidando políticos, viendo quién es contrario políticamente. No, entonces creo que los recursos no están siendo utilizados para el verdadero problema, y no solo lo que es narcotráfico, hay diversidad de problemas sociales, porque hay que estudiar los elementos, los diferentes factores que inciden en el accionar clandestino de la población, porque aquí lo que hay en Honduras es una población totalmente contaminada. Y entonces creo que se deben de armar equipos técnicos a nivel de departamento con profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, policías, médicos y otros, para que ellos estén guiando
al jefe departamental, al jefe de brigada, al comandante de batallón, haciendo equipos de trabajo, porque aquí no solamente es de agarrar al delincuente y mandarlo a la cárcel, aquí lo que se está haciendo es una represión, pero tenemos que trabajar preventivamente con la niñez, con la juventud, porque si tú solo estás agarrando los criminales, y el semillero sigue creciendo, entonces este es un mal que nunca se va a resolver, siempre va a existir. Entonces, como lo digo como profesional, como policía, como criminólogo, eso hay que hacerlo y hay que trabajarlo desde ya, porque recursos hay. Antes, como decía Licona, él andaba a pie en San Antonio del Norte, igualmente yo estuve asignado ahí, San Antonio del Norte, el 94. Para llegar a San Antonio del Norte, uno se iba en una varoneta, eran 6 horas de Comayagua a San Antonio del Norte. Y después tocaba ir a pie a supervisar todos los Aguanqueterique, San Juan Lauterique, Mercedes de Oriente y toda la zona fronteriza, era a pie o en mula, uno conseguía caballos. Pero hoy todos los municipios tienen buenas patrullas, con buena comunicación. Entonces creo de que aquí al ministro y a los 2 viceministros, ustedes son oficiales de policía, y hay veces que uno se despista, como dicen. Yo sé que lo político aquí es el eje principal, pero el político debe actuar en base a ley, en base a derecho, y viendo la problemática, porque el político es un servidor público en funciones y debe dar respuesta a la diversidad de problemas que tiene la sociedad. Entonces aquí no es solamente de verlo con sesgos políticos, y como lo dijo también aquí el compañero abogado Licona, aquí no hay que hacer comparaciones que dice que como el gobierno anterior había estado de excepción y hoy no, y los policías acostumbraron. No, aquí hay que dejar claro, cada quien responde por sus actos. Lo dijo el ministro. Cada quien responde por sus actos. Estos actos es responsabilidad de quién, de los que están actualmente. Los actos de la administración pasada, ellos son responsables de sus actos. Entonces aquí no hay que tratar de culpar a alguien para querer minimizar el problema o la incapacidad que tiene alguna persona. Entonces, y lo digo en una forma técnica, profesional, sin sesgo político, porque lo que queremos con estos programas es ayudar a diferentes funcionarios, porque hay unos que están en los puestos políticamente, obedeciéndole a un político, y tal vez este político es amigo del jefe de la banda que opera en Colón, es amigo de la jefe de la banda que opera en Atlántida, y allí es donde se disminuye el accionar de la institucionalidad, y por eso es que llegamos a decir, tenemos instituciones, pero son fallidas, están las leyes, pero no se cumplen, por lo mismo, porque siempre hay una llamada, siempre hay alguien que incide en el comportamiento para no llevar a cabo la aplicación de la ley correctamente. Sí, existen antecedentes de grupos policiales actuando al margen de las órdenes oficiales, coronel Agustín. Mire, Raúl, pasé por alto felicitarlo. Pasamos, felicidades. Gracias, que me recordaron aquí los compañeros, pues después del triunfo del Motagua he quedado un poco emocionado. Estamos emocionados también. Sí, claro. Y agregándole los resultados del Barcelona, va por Eso. Estamos bien, Tito, estamos bien. Olimpia. Raúl, yo quiero felicitar a los periodistas y aprovechar esta oportunidad, en primer lugar, porque pusieron el pecho, defendieron la democracia. A todos los periodistas que defendieron esta democracia para que veamos los resultados que tenemos hoy en día en nuestro país y la paz relativa que tenemos, pues gracias al trabajo de muchos periodistas que se empeñaron en defender la democracia. Los felicito personalmente. Gracias. En segundo lugar, quiero hacer una reflexión. Ayer escuché y antier muchos políticos rascándose las venas ahí, que por ambiciones personales están aprovechando y explotando las tragedias del pueblo hondureño. Solo recuerdo cuando el COVID, porque muchos son diputados hoy en día y políticos de gran renombre explotando las tragedias del pueblo hondureño. Yo les diría que deben de reservarse un poquito, ser más prudentes y evitar explotar la sangre del pueblo hondureño para sus propios intereses personales. Ayer escuchaba a uno de ellos hablar de que se quiere crear una fuerza galáctica
para violentar los derechos de las personas, no, en ningún momento. Después empecé a analizar qué fuerza es la que, a qué se refería. Porque todas las reformas que se están haciendo son para mejorar la seguridad del país. Y esto hay que hacerlo ver y hacer entender, en el primer lugar, al presidente. Señor presidente, no busque más inversiones. Tenemos que resolver el problema de seguridad, el fin del Estado. El fin del Estado es el bienestar del pueblo hondureño. Para poder cumplir con ese objetivo, el Estado cumple dos políticas, una política de seguridad y una política de desarrollo. Van a la par, van juntas. Pero si tiene un problema como tenía El Salvador, como tenía Honduras, Costa Rica hoy en día, se ha vuelto uno de los países más violentos de Centroamérica, como lo tiene Guatemala. Señor presidente, tenemos que resolver el problema de inseguridad del país. Porque la inseguridad está llegando a niveles que lejos de traer inversión, más bien la va a alejar. Entonces tenemos que resolver este problema. Ese día fue una noticia internacional de eso. Es una noticia internacional lo que ha ocurrido. Lo ocurrido en Colón, aquí los oficiales conocen perfectamente bien. Reina es una mujer que ha trabajado una profesional que ha trabajado con el tema de los derechos humanos y sabe lo que está pasando en el Baguaguán. No solo el Baguaguán, en todo el país. Así que, señor presidente, resolvamos el problema de seguridad. Estoy seguro. Yo en otros canales presenté cuál era la comparación con el plan Bukele, porque mucha gente sueña con Bukele. La gente está viendo, ahí se los planteo, ahí está, como lo pueden ver. Y la gente quiere ver eso para Honduras. Como queremos dar soluciones, no venimos aquí a criticar, no venimos a perder el tiempo, venimos a dar soluciones, a dar recomendaciones, porque tenemos que resolver este problema de seguridad. No podemos ser una copia textual del plan Bukele, quiero que la gente entienda. No, que por qué no traemos a Bukele. Bueno, han llegado al extremo de decir que pongamos a Bukele de presidente. O sea, eso es inaudito. Pero si ustedes ven el plan Bukele... El Salvador es de grande como Lancho, hombre. ¿Cómo? El Salvador es de grande como Lancho. Bukele está bien que es buen presidente de El Salvador, pero el problema es de Honduras. Tienen que buscar soluciones de Honduras. El Salvador es de grande como Lancho, coronel. Mire, El Salvador es 5 veces más pequeño que Honduras. Bueno, entonces... Y la gente tiene que entender que hay que felicitarlo porque es un gran trabajo el que ha hecho. Sí, está al bueno. César lo que es del César. Sí, está bueno para El Salvador. Pero que la gente entienda que hay diferencias fundamentales entre lo que se puede hacer en Honduras y lo que se puede hacer en El Salvador. El ministro de Seguridad fue amplio y no le gustó al presidente de El Salvador al decirle que no se podían aplicar ciertas cosas. Tiene toda la razón. El pueblo tiene que entender que casi todo lo que está haciendo El Salvador lo estamos haciendo en Honduras, incluso muchas de las reformas. El programa que nos trae hoy acá sobre lo que debe ser la reestructuración en la Policía Nacional es parte de lo que hizo Bukele en El Salvador. No iba a hacer nada mientras no reestructurara ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional, ni el Poder Judicial, ni los centros penales, que fue lo más importante que reestructuró Bukele. Pero la gente tiene que entender que la solución a los problemas de El Salvador son muy diferentes a los de Honduras. El Salvador solo tuvo que bregar con el problema de maras. El Salvador no tiene problema de narcotráfico. El mayor problema que tiene Honduras es narcotráfico, no extorsión. La extorsión no provoca tanta muerte como el narcotráfico, porque los efectos del narcotráfico es el control territorial y la venta al narcomenudeo de droga. Y esto es ahorita. Dentro de poco vamos a tener una colombianización. Ya estamos produciendo, ya tenemos laboratorios, incluso ya estamos produciendo drogas sintéticas. Y ustedes saben que en el mundo criminal del narcotráfico no se paga con dinero, se paga con especies. Y esa droga la van a tener que vender en Honduras. La que se va, el 80% que se va y el 20% que queda, se va a tener que vender en Honduras. No solamente estamos hablando de kilos de coca, estamos hablando de drogas sintéticas. O sea que en este momento la sociedad, estamos viviendo un momento bastante inestable y delicado, va a ser peor si no hacemos algo. Entonces, que la gente comprenda
La solución no es Bukele. Como repito, hay que felicitarlo, ha hecho un excelente trabajo, hizo una excelente planificación, pensó que lo primero que tenía que hacer para resolver los problemas era repotenciar la capacidad de la Policía Nacional, repotenciar la capacidad de las Fuerzas Armadas. Lo he dicho y todo el mundo puede ver en internet cuántos miembros tiene las Fuerzas Armadas de Honduras, cuántos miembros tiene la Policía Nacional de Honduras, y va a ver que somos ni la mitad. El Salvador en este momento, entre lo que repotenció de la capacidad para iniciar operaciones, El Salvador no opera con 5 elementos, como vimos ahí en la televisión. El Salvador no entra a un barrio con 50 policías, entra con 2.500. El estado de sección que tiene El Salvador es para que pueda operar, o sea, legalmente las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, conjuntamente, para que de forma sistemática, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional puedan operar, es que se mantiene el estado de sección. Aquí lo hemos utilizado para otras cosas, para otras garantías. Entonces, no solamente se repotenció, Raúl, la capacidad, que es, ¿cómo vamos a querer los mejores resultados en Honduras si estamos con los mismos recursos? Imagínense ustedes que nosotros tenemos un déficit de más de 15.000 policías. De acuerdo a Naciones Unidas debe haber 300 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos policías tenemos nosotros por cada 1.000 habitantes? ¿Cuántos? O sea, no llegamos ni siquiera a lo mínimo. Entonces, si 300 policías por cada 100.000 habitantes, ¿cuánto tenemos aquí? ¿Cierto? ¿Estamos a qué nivel? A 2 policías por 300 habitantes. O sea, es una cosa increíble, pues. O sea, necesitamos... Fíjense que la policía es reactiva, Raúl. La policía es represiva, pero es más que todo es reactiva, recogemos muertos. Contribuimos al Ministerio Público dando los levantamientos, la parte pericial, ayudamos en la investigación criminal, pero la función fundamental de la Policía Nacional es prevención. Y no lo puede hacer porque no tiene el recurso. O sea, nosotros no tenemos policías en las calles. Lamentablemente no podemos hacer lo que hace El Salvador. Le repito, una vez que El Salvador fortaleció las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mire, Raúl, yo estuve en El Salvador recientemente, una operación en un barrio, 2.500, 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 500 policías. Para una operación en un poblado más grande que un barrio, ¿sabe cuántos elementos utilizaron recientemente? 10.000. Estoy hablando saturaciones totales, a no dejar ni un espacio que no se haya revisado. Entonces, repito, y por razones de tiempo, señores, el plan Bukele es bueno para El Salvador, pero tiene algunas diferencias, ya lo dijo el licenciado Raúl Valladares, el espacio, el territorio salvadoreño es 5 veces menor que el de Honduras, son 24.000 contra 112.797, ¿va? Por ahí. Entonces, hay una gran diferencia. Y lo más importante, señores, El Salvador no tiene el problema de narcotráfico. O sea, ellos tienen un movimiento de narcotráfico en pequeñita escala. Casi todo el narcotráfico que pasa por El Salvador es por el Pacífico. Pero hablar de que El Salvador tiene carteles de narcotráfico no existe. Entonces no hay forma de que ellos tengan ese principal problema que es el narcotráfico. Entonces resolver el problema en El Salvador era capturar maras, hacer el SECOP, que tiene capacidad para tener 60.000 reclusos con todas las condiciones mínimas, porque usted sabe que en Honduras el problema fundamental es la impunidad. El delincuente en Honduras no le tiene miedo a ir a la cárcel, porque hay demasiada impunidad, y eso lo sabe Reina. Porque eso se ha tratado en todos medios. Puede haber todas las reformas del mundo, pero mientras haya impunidad, no. Pero el principal problema de la impunidad es que el delincuente no le tiene miedo a ir a la cárcel. Pero en El Salvador, un delincuente que le digan que va a ir al SECOP, que no va a tener visitas, que no va a tener llamadas, que va a estar controlado, eso es pánico, terror. Y ese es el mayor disuasivo para que un delincuente no cometa delitos. Entonces, yo quiero dejar claro ese mensaje, porque la gente aquí está desesperada. ¿Queremos un Bukele? No.
Queremos soluciones para Honduras, pero cuidado, no seamos muy reglamentistas, no seamos muy demasiado respetuosos, porque entonces no vamos a operar. Usted preguntaba hace poco, nos preguntó sobre los procedimientos operativos. Raúl, todos los policías conocen los protocolos, todos los policías conocen los procedimientos operativos. No se les puede enseñar, si eso lo hacen a diario en entrenamiento, tienen la capacitación, se les da la destreza, porque hay cosas que son de capacitación y hay cosas que son de destreza, y se les da. Entonces no es que el problema no es que no lo ignoran, el problema es que hubo una irregularidad que necesitamos que se investigue, pero no es que no existan los protocolos. La policía tiene protocolos para todo. Tiene lo que se llaman los procedimientos operativos normales. Pero en este caso no se respetaron, porque hasta el del ariete que utiliza ahí, el ariete táctico para entrar a esa casa, lo utiliza mal. Y ellos lo saben. Entonces ese es el problema. Fue irregular la operación que cometieron, como lo que está sucediendo allá que tal vez podemos más tarde hablar un poquito de lo que ocurrió allá en Colón. Licona. Bueno, mire, es interesante los comentarios que han hecho aquí mis compañeros panelistas en relación al abordaje que se ha hecho institucional en esta y en otras operaciones, porque aquí hay que ver qué es lo que se puede sacar de provecho en relación a ir mejorando los niveles de operatividad y eficiencia de la institución policial, que debería ser el referente. Imaginen que desde 1997-98 se desprendió de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y han pasado 30 años casi, y vemos una policía corrupta, una policía impune, una policía que violenta protocolos, una policía que no le apuesta a lo preventivo, sino a lo coercitivo o reactivo. O sea, aquí ha sido de campaña casi todos los primeros años de gobierno, cuando sale la policía, el presidente, mandando la policía comunitaria. ¿Cuáles son los insumos de la policía comunitaria? ¿Cuáles son las herramientas, las estrategias que se han delineado para ser más asertivos en controlar los territorios donde polulan las estructuras criminales? O sea, ya basta. Mire, aquí la problemática se da porque no ha entendido los mandos promocionales de la Policía Nacional que su deber es servir y proteger. Pero hay otros intereses, hay otras actividades. O sea, violentar el principio, el protocolo de protección personal para estos 5 individuos y para muchos que han caído en el cumplimiento del deber. Eso no se puede concebir en una institución. Mire, creo que hasta el presidente de la República, lo primero que le informa el jefe del Estado Mayor Conjunto y el ministro de Seguridad son las operaciones día a día que se ejecutan. O sea, tenemos un presidente que está bien informado. ¿Cómo es posible que el ministro no se haya informado de esa operación? Indistintamente, es que yo solo lo escuché ayer en otro medio y digo yo, o sea, un hombre de 28, 30 años que estuvo en la institución policial y llega a asumir la institución y desconoce la función para la cual él fue nombrado. Yo entiendo, muchos dirán, ya estoy escuchando, me están escribiendo, depuración policial. Sí, pero que la depuración la haga la DIDAPOL, un ente desconcentrado, pero tiene que ser el director de la DIDAPOL independiente, no nombrado por los mismos ministros de seguridad. Porque si no, en nada estamos, pues. Imagínense que en el estado de sección parcial hay más de 1000 quejas y denuncias en el Ministerio Público y que ha hecho la DIDAPOL en relación a esta situación. Por eso es que
el mismo delincuente y el mismo funcionario policial, no, aquí no pasa nada, aquí los jefes todo tranquilo, aquí no me supervisan, aquí yo hago lo que quiero, me voy a un operativo a esperar que lleguen las 4 para salir franco, para salir de fin de semana. No tenemos presencia policial en el país, no tenemos seguridad. Si no, pregúntese el control que ejerce la policía, por lo menos de las empresas de seguridad, más de 80,000 hombres uniformados, dando seguridad privada, porque la seguridad no la puede dar la institución policial. O sea, hay que ser contundente en esto. Yo sé que Osorto está entusiasmado porque él viene saliendo de un gobierno anterior, pero hay que decir las cosas de frente, Osorto. Uno no puede, por un sueldito, por un puestecito, uno ahí, no puede estar negando decir las cosas correctamente, hombre. Por eso yo a ningún político le he aceptado ningún cargo de los que me han ofrecido. Y no lo voy a aceptar, porque soy independiente. Así como me decía aquí Pérez Suazo, es que usted es independiente, me decía. Yo digo la verdad, pues. O sea, ¿qué hago yo con venir? Si más bien, pues las cosas que uno dice es para que mejore la institución. Es para que lo sintamos los hondureños seguros. Pero dígame, ¿qué porcentaje de la población tiene confianza en sus instituciones de seguridad? No hay denuncias, ahí está el reflejo. Entonces hay que mejorar en relación a lo que estamos diciendo y no vamos a dejar el dedo en la llaga hasta que la institución policial mejore su operatividad. Abogada. Yo también, el último puesto que tuve en el Estado fue en 1997 con el doctor Edmundo Oroyan. Y sin embargo, por aquí tenemos unos datos de que en el último 5 meses ha empezado a subir la tasa de homicidios, las masacres en el país. Se habla del 5-8% del incremento. También las mujeres han mencionado que ha subido también los femicidios y el desaparecimiento de niñas, de jóvenes en el país. ¿Y qué es lo que estará pasando? Que el crimen se siente como incentivado. ¿Qué es lo que estará pasando? Que el crimen podría sentirse incentivado. Pues obviamente cuando cambiamos de gobiernos y cambiamos autoridades, vienen nuevas estrategias, ¿no? Se reconfiguran las fuerzas en las instituciones. ¿Por qué? ¿Quiénes son estas víctimas? ¿Quiénes son estos muertos? Este 5-8% son casos de criminal organizado, porque podría ser que haya subido, porque haya subido la eficiencia en atacar al crimen organizado, el número de homicidios, pero también podría ser que haya subido porque la reconfiguración de autoridades haya sentido alentada al crimen organizado. No lo sabemos, se necesita hacer más investigaciones en esos temas. Pero sí, para el pueblo hondureño la necesidad de encontrar, y el tema de seguridad es uno de los temas que define muchas veces procesos electorales. Lo vimos, por ejemplo, en la época del expresidente Maduro, de Pepe Lobo, etcétera, que en esos tiempos el tema de seguridad definía los procesos electorales con mucha más fuerza. En este momento, en Honduras, estamos viviendo esta reconfiguración también, que no solamente de país, sino también regional, de actores del crimen organizado, ¿no? Vemos, por ejemplo, países como Ecuador, que en algún momento fueron países bastante estables, cómo ha ido creciendo sus niveles de violencia, y que todo lo que se mencionó en algún momento de lo que pasaba en países como Colombia, por ejemplo, ahora se reconfiguró para Ecuador. Entonces, todas esas fuerzas que se reconfiguran necesitan una institucionalidad capaz para responder. Ustedes pusieron hace un rato una imagen que tal vez si la vuelven a poner del plan Bukele, yo les voy a decir que eso no es nada del otro mundo. Revisión del potencial nacional, el tema de la depuración, el tema de auditoría institucional, el tema de evaluación de recursos y el tema del número de recursos también es un tema que debe estar en cualquier plan de seguridad en cualquier país del mundo. Y que Honduras también lo ha contemplado, con la única diferencia que en Honduras la depuración policial simple y sencillamente ha sido sacar a personas de la institución. Aquí tengo algunos datos que son bastante alarmantes. Por ejemplo, la depuración policial que nos costó como 46 millones del año 2016. Aquí tengo datos que dice el motivo de cancelación
fue por reestructuración en su mayoría, retiro voluntario la otra parte de los 4.600 que salieron, abandono del cargo 117, despido 21, muerte 21, imagínate poner hasta los muertos en la depuración, ¿verdad? Incapacidad permanente 32, sentencia firme 1, es decir, la depuración estuvo marcada más por una selección de quienes en ese momento ostentaban la titularidad de la Secretaría de Seguridad, por una selección de quién se iba y quién no se iba de la Secretaría de Seguridad. Se menciona, y aquí uno tiene que vincular también el tema de que era por controlar la institución policial, ¿no? Para que ciertas generaciones de policías no ascendieran a la institución. Entonces, quitar a esas cúpulas, les ofrecieron retiros voluntarios, reestructuraciones, etcétera. Pero si fuera realmente por depurar la institución por el tema del crimen, solo hubo uno con sentencia en la reestructuración del 2016 y la mayoría fue por abandono del cargo, retiro voluntario y cancelación por reestructuración. O sea, no hubieron procesos penales. Y eso lo dijo el exministro de Seguridad anterior también. La reestructuración policial en Honduras dijo 0 procesos incoados de esos reestructurados. O sea, si estamos depurando instituciones es porque estamos viendo qué tan coludidas podrían estar las instituciones policiales. Pero si no somos capaces de detectar en esos procesos de depuración la colusión y el crimen, entonces algo está fallando en lo que hoy se llama Didapol, antes se llamaba, ¿cómo recuerdo que se llama? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Dipanco, ¿no? No se llamaba Dipanco, la de que investiga policías, hoy se llama Didapol. Didapol. Sí, pero bueno, ellos les corresponde esa actividad y sin embargo el número de procesados por reestructuración es nulo, ¿no? Esto por un lado. Luego, viendo también ese plan del Salvador, ahí realmente el énfasis que tuvo Bukele fue en el sistema de justicia, pero fue saltándose todos los procesos. Ahora en El Salvador Bukele hace juicios para 800 personas. Eso en ningún país del mundo civilizado, de democrático, es aceptable. ¿Por qué? Porque no podemos considerar que los actos míos pueden ser imputados, que todos los que estamos aquí en esta mesa, lo aquí solo uno, se lo vamos a imputar a los demás. O sea, eso no puede ser, y así lo están haciendo en El Salvador. Por eso tiene también unos niveles de eficiencia en el tema de seguridad, porque están muy marcados por el tema del miedo, ¿no? Del control del país y del territorio, pero también muy marcados en el tema del miedo. Si yo voy a ser juzgada con 800 personas y no se va a ver lo que yo hice, y no hice nada, la posibilidad de defenderme es casi nula, porque yo me voy, como quien dice, por lo que se va el paquete. Entonces, en Estados Unidos incluso se ha mencionado que Bukele hizo alianzas con un sector de las pandillas para poder hacer el mejor control del país. También el estado de excepción, que es permanente, claro, en el caso de... Eso es especulación, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es especulación. Bueno, pero se está mencionando, ¿no? Hay algunas denuncias ya que se han llevado por parte de algunas organizaciones tipo Inside Crime y otras que hacen investigaciones muy profesionales, señalando los posibles vínculos que hizo Bukele. Yo lo dije como posible, pues no lo estoy diciendo como certeza. Y sin embargo, el presidente del Congreso de Honduras este sábado publicó en sus redes que estaba viajando a El Salvador a reunirse con el presidente del Congreso de El Salvador. Y acaban de aprobar aquí en Honduras el delito de terrorismo, pero muy marcado para maras y pandillas, pero es curioso, y bueno, dice crimen organizado, pero hay un énfasis en maras y pandillas y no tanto en redes criminales. Pero además hay un estándar internacional sobre el tema del delito de terrorismo que no lo reúne esta aprobación en el Congreso, porque el delito de terrorismo está siendo utilizado por personajes como Bukele en El Salvador, el presidente Bukele en El Salvador. Es que a mí me cuesta cuando las personas se toman el poder de una manera un poco irregular, por elecciones ilegales, que no se terminen de contar los votos, me cuesta decirles presidente realmente. La persona que está en funciones en El Salvador, Bukele, como presidente por reelección, que no existía en ese país, ha utilizado mucho la figura del terrorismo y sin embargo Naciones Unidas ha dicho que el terrorismo es un delito cuando se trata de remover, por ejemplo, un gobierno de un país o un atentado a una organización internacional tipo Naciones Unidas, pero que no es terrorismo cuando lo que se busca es un fin económico, por ejemplo. Entonces, pero utilizamos estas figuras para endurecer las penas
pudiendo endurecer las penas en los delitos correspondientes. No es necesario distorsionar las figuras penales solamente para lograr un fin de miedo, de terror, porque al final de cuentas el efecto es que algún día, en algún lugar, en alguna sentencia internacional o en alguna Corte Suprema de Justicia, esos delitos van a ser derogados porque tienen una configuración mal hecha. Entonces, cuando empezamos a imitar todo lo que hace otro país, y yo sí cuestiono mucho el estado de excepción que hubo en el gobierno anterior, cuando empezamos a imitar mucho lo que hace otro país, nos perdemos la oportunidad de buscar nuestras propias causas del delito, ¿verdad? Y en el sentido de, en Honduras, por ejemplo, aquí mencionaba el abogado Germán, ¿verdad? Germán Licona. Germán Licona, sí, él mencionaba el tema de la prevención, pero es que la prevención no debe estar a cargo tampoco de la Policía Nacional, o sea, puede haber una unidad policial de policía preventiva para atender algunos aspectos específicos en las comunidades, pero la prevención, recordemos que es primaria, secundaria y terciaria, y es reducir los mercados, lo que queremos es reducir son los mercados criminales y... Abogada. Permítame, por favor. La misión fundamental de la policía es prevención. Así es. La función fundamental de una policía en un país... Sí, tiene funciones de prevención, pero la función principal de la policía no es la prevención, es el sistema educativo de un país, es el sistema de prevención. En este caso, si me dejan terminar, porque usted terminó, explicó y dijo lo bastante amplio. Las policías están constituidas en los países, por eso andan hasta uniformados. Todas las policías en todos los países del mundo andan uniformados. ¿Por qué? Porque su principal función es perseguir, investigar y que no se cometa el delito. Por eso hay una policía preventiva. Pero esa prevención es una prevención de otra naturaleza, porque incluso es una prevención armada. Yo me refiero a esa otra prevención para que no haya consumo de drogas, para que no haya mercados. ¿Por qué ha crecido tanto la criminalidad organizada en Honduras? Porque ahora tenemos nuestras propias siembras de hojas de coca en el país, porque tenemos tráfico interno, porque las maras mutaron también de meros operadores a quedarse con el control, porque sabemos que hay una juventud desencantada, una juventud sin oportunidades laborales, porque vemos que hay una baja, por ejemplo, ahorita acabamos de tener reducciones en educación, reducciones en el sistema de salud, e incluso el sistema de salud lo estamos privatizando. En ese sentido, ¿cómo los jóvenes van a tener oportunidades, por ejemplo, para tratamientos de prevención de adicciones? Necesitamos oportunidades laborales, etcétera, porque hay un mercado interno de las drogas. Y ese mercado interno no le corresponde a la policía atender, sí, desde la lógica de prevención policial, pero desde la lógica de prevención como país, debe de ser otras instituciones las que deben liderar el hecho de que haya un menor consumo de drogas y de otro tipo de la comisión de otro tipo de delitos en nuestros países. Por ejemplo, para que haya esta extorsión que utiliza mucho a los jóvenes y a los niños, porque en la mayoría de las extorsiones buscan a personas inimputables. Por eso vemos cómo en El Salvador quieren bajarla, mejor dicho, creo que la bajaron, la inimputabilidad de los menores de 18 años para que puedan ir a cárceles de adultos, ¿no? Y que puedan incluso tener penas de por vida. Esas son cosas, distorsiones que tiene el sistema salvadoreño porque no debemos de atender obviamente las verdaderas causas, y las verdaderas causas tienen que ver con reducir consumos, reducir mercados, y luego que reducimos consumos y mercados necesitamos atacar dónde está el capital de esos lavados de activos, de esos negocios multimillonarios del delito. ¿Eso está debajo de los colchones del crimen organizado o se está lavando en negocios lícitos de construcción de tantos edificios que vemos de repente en muchas ciudades, en muchos municipios, etcétera? Y no estamos investigando a profundidad las redes de financiación y a dónde se están colocando los capitales. Entonces creo que una estrategia integral de seguridad tiene muchas aristas, no solo le corresponde a una institución, debe ser un trabajo de diferentes instituciones del Estado y de la sociedad, pero cuando todo se concentra nada más en una área, en cárceles como el caso de El Salvador y en saturaciones, etcétera, de territorio, lo que termina pasando es que esas redes criminales se mutan a otro país. Este mismo fin de semana estaban entregando a El Salvador algunos líderes supuestamente de maras y pandillas que se habían venido para Honduras, y así sucesivamente
migran a otros países o a otras regiones. Igual cuando en una zona, saturamos una zona del país, migran a otro municipio. Entonces la estrategia debe ser integral, debe ser articulada regionalmente también, porque el fenómeno salvadoreño lo que nos generó a Honduras fue una fuerte migración también de presuntos grupos de maras y pandillas que aquí posiblemente se reestructuraron a otro tipo de bandas criminales que están ahora con esta diversificación de delitos que están al frente de muchas. Y en todo esto pues se necesita que las instituciones de seguridad, justicia y el propio Ministerio Público tengan mecanismos internos de... la palabra depuración me cuesta, no es una palabra que me guste mucho, sino mecanismos internos de control interno para permanentemente estar investigándose a sí mismos. Porque estos grupos de extorsión, del crimen organizado, la capacidad que tienen de penetrar los sistemas de justicia y los sistemas policiales es muy alta. Es muy alta. Nosotras, por ejemplo, viendo los que fueron los crímenes de Nueva York, los datos dicen que se establece que, y bueno, y ahí un poco recuerdo que hubo un reportaje del New York Times hace algunos años que se decía que 25 miembros de la Policía Nacional habían participado, y de distintos niveles de la policía, en los asesinatos de Landaverde y del que se le llamaba... El director de narcotráfico, sí. El SAR antidroga, sí. El SAR de Arístides, sí, del comisionado Arístides. Entonces, y aquí no se hizo ninguna investigación al respecto, solo se dijo, pero tuvieron que ser extraditados para que pudiera haber de alguna manera un poco de acceso a justicia. Pero el tema es que aquí, como país, los procesos de depuración se han convertido en esos datos que les acabo de dar, ¿no? Sí, voy a hacer la primera pausa y voy a continuar con mis invitados. Volvemos en un momento. No, aquí un televidente. Ahí nadie levanta una mano. Por favor, compañeros. Miren, aquí un televidente me dice, pregúnteles, Nicaragua es más grande que Honduras y allá porque no hay tanta violencia ni crimen organizado. Favor, pregúntele al coronel Agustín Avelar. Ajá, Agustín. ¿Que le pregunte a ustedes? No sé qué quieren que le pregunte. Que en Nicaragua es más grande que Honduras y allá porque no hay tanta violencia ni crimen organizado. Mire, en primer lugar, Nicaragua no hace información pública creíble. O sea, la información que nosotros tenemos de El Salvador es la que el gobierno quiere dar. Esa es una realidad. Pero usted tiene toda la zona de la Mosquitia de Nicaragua que es narcotraficante. Pero eso el gobierno no lo da publicidad. O sea, lo que tenemos en Nicaragua es un gobierno totalitario. No, pero independientemente de que sea un gobierno totalitario, las cosas no pasan. Es que no va a salir. Mire, hay cosas que no se pueden ocultar. Hay mayor control. Ahí no hay tanta violencia como aquí. No, definitivamente. Ni en El Salvador. Hay que ser justos, sea lo que sea Ortega, en Nicaragua las cosas no Mire, pasan. Raúl, hay un lugar que se llama la Ciudad de Ángel, en la Mosquitia nicaragüense, donde... No, pero hábleme de Nicaragua. Estoy hablando de Nicaragua. Sí, yo sé, pero no pasa en Nicaragua lo que pasa Bueno, aquí. la realidad es hay que ser justos. ellos tienen lo que existe, lo que se conoce como el control de manzana. O sea, estos gobiernos de tipo totalitario tienen un control muy estricto manzana por manzana, como lo tienen en Cuba. Entonces, en Nicaragua, el problema es que casi toda la delincuencia se ha exportado hacia Costa Rica. Y los otros se han venido hacia Honduras. Entonces, en Nicaragua el control es tan estricto que si alguien comete un delito no tiene que pasar por las normas internacionales o las normas legales. Simplemente es lo que decide el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, por eso ustedes ven que la mayoría de los delincuentes salen para Costa Rica, porque lo que ha incrementado la delincuencia en Costa Rica son los delincuentes nicaragüenses. Y lo que ha venido a crear, vaya, por ejemplo, en el Paraíso, el incremento de violencia en la zona del Paraíso es de nicaragüenses que vienen a
a desarrollar operaciones a la zona del Paraíso en la frontera. El Paraíso era sano antes, Raúl. No, pero la pregunta es... Hoy en día es diferente. Pero Nicaragua no es tan violento. Hay que ser justos. Ellos tienen un estricto control de manzana. Y que... No funciona, pues. Y la otra es, mire, la propaganda es clave. Usted trabaja en los medios de comunicación y usted sabe si se maneja una buena propaganda o no se maneja una mala, o hay una mala propaganda. Quien controla los medios de comunicación tiene el poder. Y si yo manejo los medios de comunicación, yo voy a permitir la información que quiero que salga fuera de Nicaragua. No, pero esa es una realidad, pero yo insisto que ahí no pasa la matanza que pasan aquí. O sea, Nicaragua es más controlado. Antes que el plan Bukele, Nicaragua ya era así. Tenía control. ¿O no? Sí, claro. Pero que algo importante en Nicaragua es el nivel de convencimiento de la población en denunciar. Y le voy a poner un ejemplo. Un amigo tuvo una reunión allá en Nicaragua, en Managua, y se salió del hotel a comprar ahí cerca, como dicen, una pulpería. Inmediatamente el dueño de la pulpería lo vio y él ni se dio cuenta cuando llamó a la policía. Y ya la policía lo estaba esperando afuera. Y le dijo, bueno, ¿y usted qué es aquí? No, yo vengo de Honduras y todo. Estoy alojado en tal hotel. Bueno, móntese, lo vamos a llevar al hotel. El policía nicaragüense. Y lo llevaron al hotel. Y ahí se cercioraron de que sí, en realidad, andaba en un evento. La misma población está empoderada de la situación que acontece en ese país para mejorar sus estándares de calidad en materia criminal y de seguridad ciudadana. Aquí más bien lo que hemos hecho los hondureños, nos hemos abstraído de emitir una denuncia. ¿Por qué razón? Porque los mismos entes de seguridad eran los que informaban a los mismos delincuentes, mira, ya te puso la denuncia. Y algo que decía la abogada, y me llamó mucho la atención, y es correctísimo, porque así funciona en el mundo los países democráticos con altos estándares de seguridad ciudadana. Mire, si bien es cierto, la policía nos brinda a nosotros seguridad ciudadana a través de toda la parafernalia que tienen ellos para contrarrestar el delito. Pero si hubiera una situación más integral, salud nos tendría que estar diciendo, y está en la ley, que niñas son violadas por sus padres, que niñas llegan, interponer la denuncia. Aquí no se hace eso. Educación, los desplazamientos de menores, los jóvenes que son objeto de ser reclutados por los criminales, nos están rindiendo informes de la ausencia de esos menores al más alto nivel para que informen los demás entes de seguridad. Entonces, todo el mundo tiene que estar empoderado, articulado para hacer que la seguridad ciudadana prevalezca a través de un mecanismo preventivo. Pero aquí no acontece porque la alta politización, mire, y esto sí lo quería recalcar, la alta politización en las instituciones de seguridad es lo que nos ha llevado a el incumplimiento de la ley. Porque yo escuchaba aquí, con usted Raúl, tuve cuántos paneles aquí con policías uniformados, buena cantidad de paneles, de reuniones acá. Y ellos defendían fielmente el estado de excepción parcial, aún cuando no fue ratificado por el Congreso Nacional como lo manda el artículo 187 de la Constitución. Y mire, no hay que ser más papistas que el Papa. Si usted se acomoda al poder político, va a salir trasquilado. El político no lo va a defender. El político va a dejar que cuando ya se siente sobrepasado a través de la denuncia o a través de procesos de investigación, él deja que le echen los perros. Él no va a defender a nadie. ¿Por qué? Porque no quiere tener ninguna vinculación. Y para muestra un botón, Raúl, mire qué interesante. Aquí está el decreto. Ayer lo tiene. Aquí está el decreto, lo imprimí en la madrugada. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dice el ministro de Seguridad que tenemos. Dicho sea de paso, el ministro fue asesor de la comisión depuradora. Él, me imagino que dio los nombres a quien debía de depurar. Y creo que se le fue por alto a algunos personajes que hoy vemos que no están dando el ancho en la institución policial. Aquí atacaron, reformaron y mire, se lo dije al presidente
de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, en otro foro. ¿Por qué no ampliaron esto a atacar dos situaciones? Una, el sistema de mando y control de los grupos criminales y la centrífuga que genera las ganancias criminales por la extorsión, por la venta de droga, por el sicariato. ¿Por qué no reformaron o implementaron una ley integral que tocara? Mire, aquí seguimos, el maíz sigue a peso. Decía la abogada, la extorsión, ¿dónde se maneja? En las billeteras electrónicas. El gobierno anterior no quiso aprobar una ley de SIN, nunca la aprobó. Las compras que se hacen de bienes muebles e inmuebles, ¿dónde se registran? ¿El IP? En el Instituto de la Propiedad. ¿Qué hace la Junta Directiva del Instituto de la Propiedad? También las empresas que se constituyen con recursos criminosos, ¿dónde se registran? En las cámaras de comercio. ¿Qué hace el COEP y la Cámara de Comercio para advertir o para establecer un protocolo? Y lo más interesante, todos los recursos económicos se mueven en el sistema financiero. Le dije al presidente, implementen una inteligencia financiera, y ahí lo miré, apresurado, anotando en otro foro. Pero no hicieron más, o lo mínimo hicieron de la petición, como lo dijo el ministro, que no le pusieron énfasis a esta situación. Sí, perdón, Henry. Ok, bueno, escuchando aquí a los compañeros, he tomado nota de algunas ítems para poderlos explicar, y igualmente no es que no comparto la idea, pero hay veces que nosotros nos dejamos guiar por lo que se dicen, por los chismes de pasillo, y creo de que aquí hay que decirlo de una forma técnica, legal, y que sea justo, pues. Licona dijo que tenemos una policía corrupta, y creo que esta ha sido una campaña de años anteriores, que las policías, Fuerzas Armadas son corruptas. Las instituciones, ninguna institución es corrupta. Las instituciones son sagradas. El corrupto es aquel miembro que tiene poder de decisión y que se acomoda a intereses políticos obedeciendo órdenes que están fuera de la ley. Entonces, para que ya vayamos despejando esa campaña mediática que etiquetaron a la institución, haciéndolo ver como corrupto, es cierto. No todos son santos, pero no todos son diablos. Igualmente en la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Inteligencia del Estado y otras instituciones que están en el engranaje de justicia. Entonces, para que vayamos ya desmembrándolo de ese pensamiento, porque en gobiernos anteriores, especialmente cuando Hock estuvo en el poder, implementó esa campaña de odio y de criminalización, etiquetando a la policía como que era una institución corrupta. Pero el problema es que él en ese periodo, o en sus periodos, se encargó de traficar droga y fue condenado por 500.000 kilos de cocaína que llevó a Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el corrupto aquí? ¿La institución en sí o los funcionarios que tenían poder político en ese momento? Y ahí hizo uso él de todas las instituciones, de Fuerzas Armadas, de policías, malos policías, que tal vez permitían eso, pero no es la institución así. Pues entonces no es una política institucional, es una política aislada que, presionado por el político de turno, llevan a cabo y comprometen al país y los convierten en un narcoestado, pues. Entonces creo de que en base a eso yo mantengo mi teoría, y es aquí donde también las leyes que han creado, no necesitamos más leyes de terrorismo, y va enfocada en las maras y pandillas. Y especialmente, por lo general, que dicen que las dos maras se dedican a extorsión, es cierto, cometen otros delitos, es cierto, pero también hay funcionarios públicos de alto nivel que cobran el peaje por el paso de la droga. ¿Y qué es cobrar? Es extorsión. Pero ojalá que en su momento alguno de esos sea también parte de esas organizaciones criminales y les apliquen la misma ley de terrorismo.
¿verdad? Pero aquí quieren etiquetar, quieren aquí, quieren allá, criminalizar a varios grupos, que estos grupos han sido producto de las mismas políticas públicas que los gobiernos han emitido y no les han dado la oportunidad de sacarlos de circulación y mucho menos de prevenir con la niñez. ¿Qué está haciendo, qué han hecho los gobiernos por la niñez? Aquí no he visto que han construido más escuelas. Aquí no veo de que abren plazas para maestros. Aquí necesitamos más maestros, que las jornadas sean 2 veces al día, tarde y mañana. Cuando yo iba, así era. Entonces el niño no le queda chance de pensar, no le queda chance de andarse reuniendo o de irse al billar o irse a la cantina a ir a comprar la droga. Entonces, desde ese momento, ahí ya hay controles informales que lo tienen que ejercer las escuelas, los padres de familia, los patronatos, las iglesias, y controles formales que los ejerce la policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía y todas las instituciones que aplican la ley. Lo estoy hablando en una forma técnica, como criminólogo, para que vayamos entendiendo. Entonces creo que aquí no es de crear y decir, necesitamos más policías. Sí necesitamos, pero necesitamos más escuelas y más maestros, y mejor sueldo a los maestros. Y control de la niñez, porque nosotros controlamos la niñez desde hoy, estos no van a ser delincuentes. Entonces, la fuente o la maquinaria de hacer delincuentes se va a ir cortando. Y todos estos que ya son delincuentes, que ya no los podemos controlar, pues hay que aplicarles y darle seguimiento. Y creo que en menos de 6 meses se controlan aquí. Sí, Honduras es pequeño, tenemos suficiente capacidad. Todos nos conocemos en el municipio, en la colonia, en el barrio. Y medidas de control a todos los miembros de todas las instituciones, como Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos aquellos grupos de personas que están infiltradas en estas instituciones para ser detectadas y sacarlas de circulación. Porque aquí no hay que decir que es la policía la mala porque hubieron 50 muertos. El problema es de la sociedad. ¿De dónde nacen los delincuentes? Los antisociales. De la sociedad. Entonces nosotros tenemos que trabajar como profesionales en disminuir ese producto y al final hay que hacerlo como lo hicieron aquellos Países Bajos, Noruega, Finlandia, que allá la tasa de homicidio es prácticamente 0, pero se enfocaron en la educación. Ahí el menos que tiene son 2 maestrías, doctorados, pero aquí usted vaya a ver niños de 20, de 15, de 14, de 17 años, no han ido ni a la escuela, no han ido a primer grado. Entonces no existen controles informales en las comunidades para hacer llegar a estos niños a las escuelas, que sea obligatorio. Y el gobierno les debe dar zapatos, debe darles la merienda, el desayuno y el almuerzo, como van a hacer 2 jornadas. Entonces todo el mundo va a querer ir a la escuela y el niño que no vaya, entonces el jefe de patronato lo controla con el jefe de la policía y una policía escolar, inmediatamente se van del padre de familia porque no envió al menor. O si hay niños que han quedado sin padres por el producto de la violencia, que han muerto sus padres o han emigrado hacia Estados Unidos. Entonces todo eso el Estado tiene que controlarlo, pero debe establecer una política criminal eficaz. Y si queremos solucionar en parte esta criminalidad organizada que existe, que dicen, pero tanto crimen organizado, el crimen organizado no trabaja solo, trabaja siempre con un padrino político. Atrás hay un padrino político en el anonimato. Entonces, lo primero que debe hacer el presidente Afura es ver todo su gabinete de gobierno, quienes pertenecen al crimen organizado y quienes no. Desde allí debe empezar la depuración, para que empecemos hacia abajo. Y vamos, hacia abajo hasta llegar al niño, aquel que no tiene zapatos, que no tiene el uniforme, que no tiene ni los 20 lempiras para la mototaxi para ir a la escuela. Entonces, creo que hay que empezar de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba. Lo estoy explicando porque conozco Honduras. Todos los municipios, todas las aldeas, les hemos andado a pie cuando aquellos entonces no habían vehículos, en mulas, en caballos, sé el sentir y lo que siente la gente, lo que sufre. Entonces creo que, pero aquí hay políticos que lo único que sale es en cadenas nacionales por televisión, todo lo resuelven, pero no resuelven nada. Entonces el problema es en la sociedad, pero quien contribuye a este magno problema es la clase política, porque entonces creo de que hay que depurar de arriba hacia abajo y así, y eduquemos a nuestra juventud para que en 10, 15, 20 años el mínimo
va a ser en que sea enfermero auxiliar, maestro, perito mercantil, ingenieros agrónomos, un doctor, y poderle darle a aquella persona que tal vez no tiene recursos, que tiene excelentes notas o no tenga, llevarla a las universidades para que pueda cumplir con su sueño universitario y posteriormente un posgrado. Entonces creo de que aquí es tan sencillo. Honduras es un potencial, es un país que tiene 2 mares, tiene montañas, tiene valles. Entonces si lo hacemos producir todos los recursos que tenemos, vamos a estar dejar dando lástima a nivel internacional. Entonces la política criminal debe cambiar, señor presidente. Usted tiene que ejercerla de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y aquí no culpemos las instituciones, ¿quién decide por los jefes de las instituciones, por los ministros? Son los políticos. Y el político es calculador, pone a aquel que le va a hacer los mandados. Se lo estoy diciendo con conocimiento y con sinceridad. Simplemente, yo siempre he sido franco, Raúl, y todos mis compañeros aquí presentes. Y también se refirió aquí el compañero Licona, que yo estaba defendiendo por un sueldo. No, Licona. Yo sigo teniendo este criterio en base a derecho, en base a conocimientos técnicos, y yo no voy a defender un criminal, ¿va? Jamás voy a defender un criminal. Yo he sido víctima de la delincuencia, mi familia, entonces sé lo que se siente. Entonces uno debe tener, como decimos, ese criterio. ¿Por qué crees que yo nunca he sido, ni me ha mencionado para ser ministro? Por lo mismo, porque saben que no vamos a cumplir mandados. Entonces, por lo general, los que están ahí son fríamente calculados y son recomendados por grupos de poder que están atrás del trono. Por eso que se fijaron que han tardado en conformar este gabinete. ¿Y todo eso no lo hicieron en 4 años? ¿Cómo? ¿Y todo eso que usted está diciendo, por qué no lo hicieron en 4 años? Estoy hablando en general de todos los gobiernos. No todo lo que usted recomendó, ¿por qué no lo hicieron en los 4 años? ¿Y por qué no lo hicieron en los 12 también anteriores que terminamos en Nueva York? No, si esto es de décadas. Este es algo endémico, mi coronel. Aquí yo no estoy defendiendo. No hay que responder así. Yo no estoy defendiendo a ningún gobierno. No. Es porque tú mencionaste 4, entonces yo me voy por los 16. Un criterio técnico profesional. Lo que pasa es que el peaje, quien está siendo investigado en la Fiscalía de Estados Unidos por ese peaje que usted dice, ya sabemos quiénes son. Entonces, creo que hay que tener coherencia en el discurso. Es que la idea no es a tocarnos entre nosotros. Sigamos con el programa. No hemos tocado el tema de qué se ocupa para una buena depuración. Aquí ya tengo los elementos. De una forma técnica y profesional. Aquí los criminales no tienen color político. No hay bandas rivales, falso, para que usted sepa. Existen grupos que se complementan unos con otros. Y usted lo sabe, mi coronel. Y usted también. Y aquí yo creo que Raúl lo sabe a media, pero lo estoy diciendo como un experto en esta rama. Y el criminal, yo no estoy en contra de los criminales. El criminal actúa porque la fuerza estatal lo permite. Voy a una pausa, continuamos, vengo a la parte final. Bien, vamos a la parte final del programa. Nos quedan 8 minutos. Abogada, sus conclusiones finales. Bueno, primero señalar que de alguna manera analizamos el tema de seguridad de manera general, pero que no respondimos a la pregunta sobre si se necesitaba un nuevo proceso de depuración. Bueno, al principio, los estándares internacionales nos dicen que la depuración de todas las instituciones del sector justicia, no solamente policías, sino todas las que participan en la cadena, incluso cuando la Fuerza Armada se involucra, también debe de ser parte de, debe ser una constante, debe de ser permanente. Estoy de acuerdo con lo que dijo también el abogado, que tiene que ser también por instituciones independientes, independientes técnicas, financieras, etcétera, cuando el nombramiento de titulares de los organismos de control interno lo hace el propio fiscal general, lo hace el ministro de Seguridad, lo hace la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, entonces las instituciones de control interno no son independientes, deben de ser organismos especializados de investigación.
debe de ser permanentemente evaluado aspectos psicométricos del policía, cuentas bancarias, del policía, del juez, del fiscal, etcétera. Debe de hacerse una permanentemente análisis de inteligencia financiera, de todos los cargos, incluso de los altos mandos también. Una buena depuración, de acuerdo con usted, tiene que empezar siempre de arriba hacia abajo, porque usualmente quien da las órdenes a instituciones verticales son quienes están arriba, y entonces el crimen organizado, que suele penetrar muchas veces las instituciones, lo hace penetrando, penetra abajo, pero también penetra arriba, ¿no? Quien da las órdenes en instituciones verticales. Y lo otro es que reconocer que el crimen organizado es un crimen transnacional. No solo se globalizó la economía en los últimos 20 años, también se globalizaron los delitos y los crímenes. Y ahí explica también un poco el tema de Nicaragua. Si usted mira dentro de las trazas de mapas de narcoavionetas, etcétera, en el tema de la droga, no tiene sentido pararse en Nicaragua pudiendo ascender hacia puntos que les permiten ascender en carretera hacia México, ¿no? Entonces Nicaragua volvería como más lento las rutas del tráfico. Entonces Nicaragua ha tenido incluso esa posición geográfica que le ha ayudado a ser menos penetrable por el crimen organizado. Y bueno, el tema de mares y pandillas también en Nicaragua, como hay un tema muy de trabajo en comunidades, los niños tienen menos oportunidades de consumir, entonces el mercado es un mercado más cautivo, no es que no haya, es que es un mercado más pequeño en relación, y esa ha sido como la suerte de Nicaragua, el tema geográfico y también un tema histórico de presencia comunitaria, no tanto como control del territorio, saturación como en El Salvador, 10.000 policías, sino un policía que se involucra en la comunidad en actividades de prevención en la comunidad, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no?, entre las distintas estrategias. Un modelo, Bukele, que ha bajado a punta de crímenes, de cárceles, de juzgar crímenes de manera colectiva, etcétera, reducir derechos, estados de excepción permanente contra los estándares internacionales, etcétera, y el caso nicaragüense que acabo de mencionar. Entonces, en ese sentido, pues Honduras debe de aprender de las mejores prácticas, pero también diseñar su propia estrategia en materia de seguridad. Gracias, abogada Reina Rivera. Don Agustín Avelar, comentarios finales. Mire, Raúl, tenemos que tener claro que el policía siempre va a estar expuesto. O sea, en su trabajo diario, los policías siempre van a estar expuestos a querer que algunos grupos delictivos poderlos utilizar. Entonces, la depuración tiene que ser permanente. O sea, no podemos hacer depuración hoy sí, mañana no, no. Tiene que mejorar los controles de la Policía Nacional, porque ahorita con lo que acabamos de ver, Didapol reaccionó posteriormente, cuando ya habían denuncias, ya existían las denuncias. Igual el caso de Colón, ha habido muchas denuncias de la participación de policías en el caso de lo que está ocurriendo en Colón. Ya deberían de haber resoluciones. No hay que esperar para más. Sobre esto se ha gastado tinta y tinta y tinta sobre lo que debe ser la depuración. No solo en la Policía Nacional, cuando hablamos de depuración, es en todo. Todos los sistemas, en todo debe haber, y no pararla. Pero los procesos se tienen que continuar. Fíjese que yo quiero hacer una observación con el caso de Colón. Deben de recordar, todos sabemos que el problema es agrario. Lamentablemente, yo estuve en Isleta, Sorto estuvo asignado allá. Él conoce bien, tiene sus propiedades, tuvo sus problemas allá, su familia. Yo estuve asignado mucho tiempo en Isleta, conozco a la perfección todo el problema, la línea larga, la línea corta, lo que pasaba en Sonoguera, lo que pasaba en cada lugar de Colón. Ya sabemos que los campesinos, el problema es el control, dos objetivos, control de la tierra. No solamente la ley de modernización agrícola fue lo peor que le pudo ocurrir al campesino, le permitió vender las propiedades, ahí empezó el conflicto. Pero en este momento, especialmente para la gente que anda interviniendo allá, porque venimos a dar soluciones, para la gente que anda interviniendo allá para tratar de solucionar el problema de Colón, debemos de recordarles que hay dos objetivos. Una es los campesinos con la invasión de propiedades por el robo de la fruta, y otros son quienes intencionalmente están manejando a los campesinos para hacer ese tipo de operaciones. ¿Quién es el más ganancioso de lo que ocurre en Colón? El narcotráfico.
Porque si yo mantengo a la policía de alguna manera distraída en tratar de resolver problemas con los campesinos, yo como narcotraficante yo tengo la libertad de acción para hacer lo que yo quiera. E inclusive todos sabemos, como lo dijo Reina, hoy el crimen se ha diversificado, no solamente droga, trata, hay muchas maneras. Entonces hay que ponerle atención. Se ha creado, para concluir, Raúl, yo sé que ya el tiempo, se ha creado una agencia central. No había necesidad de crearla si la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que fue utilizada para hacer política recientemente, es la que debe reunir la comunidad de inteligencia, pues es el organismo rector, para eso fue creada. Entonces debe tener un papel más activo, señor presidente. La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia es la primera que debe estar allá en Colón. Entonces, y para poder operar en Colón con todo el apoyo que está haciendo con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, creando las fuerzas de tarea, también están las otras agencias del gobierno que deben de apoyar estas operaciones. Bueno. Gracias, coronel. Licona. Bueno, hablar de las instituciones de seguridad en un país donde de cada 10 hondureños 7 están en pobreza, una situación en la cual donde vemos que el 19-20% de la niñez está desnutrida crónicamente. Hemos visto cómo el país no ha podido crecer en el índice global de percepción de la corrupción. Andamos a la cola, arriba de 153 lugar del mundo. Y cuando un uniformado comete, ya sea de la policía, del ejército o de cualquier institución que utilice uniforme, representante del Estado, en nombre del Estado, la gente va a decir, la institución está cometiendo desafueros. No van a decir a una persona. Entonces, para aquellos malos hondureños que están en las instituciones de seguridad, deben de hacer lo bueno y lo correcto, porque tenemos un Dios sublime, un Dios que todo lo ve, y al final, la justicia que no se haga aquí, la va a hacer el Señor en los cielos. Saludos y bendiciones. Gracias. Don Henry Osorto, cerramos con usted. Ok, gracias, Raúl. Bueno, solamente decirle al señor presidente Afura de que debe ejercer o elaborar una política criminal, y ahí le van a salir todos los ejes y especialidades para poder contrarrestar la convulsión social que existe en el país, y donde se van a ver involucradas en cumplimiento de la misión toda la institucionalidad, no solamente el engranaje de justicia, además hasta los del ENE, porque hay sectores de que roban o asaltan, es porque no hay luz. Entonces todo eso salen esas órdenes de operaciones a nivel país, a nivel de aldeas, de caserío, y de esa manera se van a ver los resultados que él quiere para nuestra sociedad. No se va a resolver todo, pero hay que empezar a resolverlos y darles el tratamiento de conformidad de acuerdo a la ley. Bien, gracias. Así está el país. Gracias por su atención. Un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.